Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conocemos y conversamos con las mujeres que están liderando la transición energética y la acción climática en Latinoamérica. Hoy vamos a conversar con una periodista que lleva más de 20 años liderando procesos comunicacionales en grandes industrias y especialmente en el sector energético, con quien queremos profundizar sobre el rol de las comunicaciones en este desafiante proceso de descarbonización que ha llevado adelante Chile y el globo, en verdad, ¿no? Ella es Karin Nylander, experta en comunicaciones estratégicas para grandes industrias. Probablemente ya la conocen, quienes vienen de estos mundos, pero ahora la van a conocer desde otro prisma. Pero antes de presentarla, tenemos que saludar a nuestros queridos patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women. También a nuestro querido auspiciador Colbún, Transforma, Impulsa, Sueña. Les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales para ir ampliando en esta comunidad de Girl Power y poder estar al día también de las entrevistas que ya pasaron para que se las repitan y las que vienen. Nos encuentran en LinkedIn y en Instagram como Agencia Pollux. En Instagram es agencia-Pollux, al igual que en YouTube. Y en Spotify nos pueden encontrar como Girl Power, Mujeres Liderando la Transición Energética y la Acción Climática. Ahora sí voy con ella, Karin Nylander, periodista con más de 26 años de experiencia y magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Miembro también de FOCO, el gremio de los comunicadores corporativos. Entre otras experiencias fue, aquí son algunos pergaminos nomás, corresponsal del diario El Mercurio en el Parlamento, gerente de comunicaciones de AES Andes, jefa de comunicaciones del Ministerio de Energía y del Ministerio de Agricultura, como también presidenta del capítulo chileno del World Energy Council, o más conocido como WEC Chile. Karin, la verdad que es un gusto tenerte en este programa. Yo la vengo percibiendo hace rato, pero ahora por fin accedió a acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar contigo y con todas las Girl Power que nos siguen. Me encanta, Karin. La Karin trabaja en esto, pero no tantas veces se enfrenta a la cámara. Le gusta mostrar al resto y yo quiero que ustedes la conozcan a ella porque es tremendo. Y tenemos poquito tiempo, Karin, así que voy a partir inmediatamente para poder entrar en terreno. Mencionábamos en la introducción que fuiste jefa de prensa en el Ministerio de Energía, pero hay una cosa que no todo el mundo sabe. Y es que lo fuiste en un periodo tremendamente movido porque el ministerio se creó. Estuviste en la conformación del Ministerio de Energía en el año 2010. Me encantaría que nos contaras, porque no todos pueden decir que pasaron por ese proceso que es histórico por lo demás. ¿Cómo lo recuerdas ese proceso? Y además quizás contarle a quienes nos acompañan hoy que no saben bien cómo funcionaba antes, que existiera un ministerio propio para la cartera de energía. Sí, Fernanda, sí, tal como tú lo dices, efectivamente el Ministerio de Energía se creó en febrero del año 2010 y su primer ministro fue Marcelo Tocman. Previamente existía la figura de la Comisión Nacional de Energía y el ministro tenía la calidad de ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía. Ese periodo lo recuerdo súper emocionante. Fue un periodo en el que trabajamos mucho. La tramitación de la ley que creó el ministerio pasó por un largo proceso en el Parlamento y el día que se publicó estábamos todos chochos, felices de por fin tener un ministerio, que el ministro Tocman fuera ministro de verdad. El gabinete era súper chiquitito, éramos poquitos, entonces en verdad casi fue fiesta entre nosotros. En términos comunicacionales, fue un periodo también que hubo que preparar muchas minutas, buscar los conceptos claves que queríamos transmitir, hacer los comunicados, la gestión de prensa, y además hay que recordar que hace 15 años atrás
no existían las redes sociales y todo lo que conocemos hoy en día. Entonces todo lo que se hacía había que despacharlo, ya sea por correo electrónico o colgarse un teléfono para entregarle a los medios la información requerida. Pero en resumen fue un periodo espectacular de mucha experiencia, mucho aprendizaje para todos los que estuvimos ahí con el exministro Tokmann. Oye, y ahí para hacer como un poquito de historia, está la CNE. Tú estabas en la CNE ese minuto con Tokmann, ¿no? No, yo trabajaba para el gabinete del ministro presidente. La CNE Perfecto. tenía un equipo aparte. Ah, ok. Había un equipo para el ministro presidente y ahí estabas tú en la Comisión Nacional de Energía, básicamente. Sí, exactamente. La Comisión Nacional de Energía, pero lo que hacía como ministro, siempre hablábamos ministros o ministras que les pasaron por ahí. Ojo que la CNE no ha desaparecido, la CNE sigue siendo el coordinador, el regulador del sector en Chile, solo que no tiene un secretario ejecutivo o una secretaria ejecutiva en algún minuto. Esperamos. Tuvo una secretaria ejecutiva hace muchos años atrás, la María Isabel González. Tienes toda la razón. Sí. Fíjate, y la con la que trabajó Analía, ¿cómo se llama? ¿También fue secretaria ejecutiva de la CNE o no? No recuerdo quién estás hablando. Blanlot. No sé. Vivian Blanlot. Vivian Blanlot fue ministra de Energía, diría yo. Ya. Vivian fue ministra de Energía y en los tiempos que estaba María Isabel González en la CNE estaba Óscar Landerreche, padre, o ministro de Energía. Mira, haciendo retrofarándula de la industria. Muchos años atrás, más de 20 años. Me encanta. Oye, pero bueno, tenemos entonces el que me hubiera encantado estar en un proceso así. Son procesos históricos. Y que Son históricos, exactamente. De hecho, siempre hubo un ministro presidente o ministra presidenta, como fue también Karen Poniatowska en su minuto. Pero en ese periodo tuvimos a la primera subsecretaria de Energía en la historia. O sea, se creó el cargo para la subsecretaria en ese minuto, que era Mariana Soto. La Mariana fue la primera subse. Exactamente, la Mariana fue la primera subsecretaria de Energía. Mira, no sabía. También estuvo aquí, para que vean, para atrás los capítulos, estuvo la Mariana Soto también conversando con nosotros hace un tiempo. Y el Ministerio de Energía tenía este presidente, pero estaba el fondo liderado por la cartera de Energía Minería, ¿no? Que me acuerdo que no era tan así. Compartíamos muchas cosas con ellos, en realidad. O sea, tenía esa dualidad, en realidad. Pero lo importante para nosotros fue cuando nos constituimos en ministerio. O sea, además siempre tuvimos nuestra línea propia. La expresidenta Bachelet siempre le dio mucha, no quiero decir carta blanca, pero dejó a Marcelo Tokmann hacer muchas cosas. Sí, oye, entonces, en realidad no era tanta la dependencia que podía haber con el Ministerio de Minería. Bien Bachelet ahí, porque se crea el ministerio en el 2010 y después, en la época Pacheco, fue el boom renovable también bajo la misma administración, hay que recordarlo. Exactamente, pero hay que recordar que la ley de energía renovable, la primera fue con Marcelo Tokmann, el año 2008. Te quiero llevar. La del 2025. Ahí te quiero llevar, porque, a ver, uno de los temas que es súper importante también en comunicaciones, acá tienes las buenas noticias, que probablemente, tú misma lo mencionabas, debe haber implicado muchísimo trabajo para poder hacer esta casita nueva, ¿no? Una casita además que es estratégica para el país y tan importante por la industria, que bueno, el vuelo que tomó después, ¿no? Pero también había un contexto crítico, ¿no? Te tocó enfrentar, que en comunicaciones es súper importante y súper relevante también, y súper recurrente lo que es la gestión de crisis en industrias gigantes como es la minería, energía y otras, ¿no? Pero ahí voy a retomar lo que tú mencionabas, también te tocó esta famosa crisis energética que se dio básicamente por la restricción del gas natural desde Argentina, que nos dejó súper vulnerables, nos demostró que éramos súper dependientes, ¿no? Y como bien dices tú, es el primer impulso también a la ley corta, creo que se llama, ¿no? La ley corta 1, ley corta 2, que es el impulso renovable con Tokmann. Cuéntanos un poquito cómo viviste, cómo fue esta primera gran crisis, quizás no fue la primera, estoy inventando, ¿no? Y además después también sin duda te tocaron mucho en esta carrera que has llevado, pero más que hablar de las crisis mismas, en el marco de esto también, ¿qué aprendizaje podrías compartirnos en el marco de esta experiencia que te ha tocado vivir en este resto de tu carrera? A ver, Fernanda, efectivamente fue la primera gran crisis profesional que yo tuve. Yo llegué al ministerio y ya los cortes habían comenzado, pero no solamente estaban con los cortes de gas natural desde Argentina, sino también había una gran sequía.
Entonces, efectivamente había como una tormenta perfecta de condiciones contra el sistema energético chileno. El tema de los cortes fue súper duro porque Argentina recién nos avisaba tipo 11 o 12 de la noche si al día siguiente iba a enviar o no gas natural a Chile. Por lo tanto, había que preparar todas las noches las comunicaciones para el día siguiente porque los medios iban a comenzar a llamar súper temprano. Y en esas comunicaciones había que tener mucho cuidado para no tener problemas diplomáticos, porque si bien la relación era tensa, no había que profundizarlo. Entonces, verdad, fue súper complicado. Como gran lección creo que mira, a mí me tocó hablar con mucha gente, levantar bien la información y entender bien los procesos, qué significaba cada uno de los temas que estaban abordando, las negociaciones, la cantidad de metros cúbicos que llegaban, hacia dónde se repartían, cómo íbamos a solucionar el problema si no había ni gas ni agua. Y por lo tanto eso significó invertir muchas horas, hacer 1000 preguntas, volver prácticamente a los orígenes del reporteo. Claro. Para poder tener toda la información, ponerse en el lugar de los periodistas que iban a llegar a cubrir la noticia y poder entregarles una buena información. Creo que eso fue súper relevante en ese periodo para poder allanar el camino y hacernos un poquito más fácil la situación que era crítica. Oye, y solo para complementarte con un datito que quizás quienes nos acompañan hoy no tienen tan al dedillo como nosotras ese contexto, pero Chile, su matriz energética original es hidrotérmica. Entonces, si estaba enfrentando una sequía, donde ya me imagino que estaban los embalses chiquititos, súper bajos, ¿no? Y además te cortan el gas. La verdad es que debe haber sido una situación súper compleja. Y bueno, en eso también se explica esta ley corta que dices tú, este impulso renovable, pero además también, lo conversamos creo con la misma Mariana en algún minuto, las empresas también tuvieron que darle una respuesta a este contexto y empiezan a nacer la época del carbón, ¿no? ¿Ahí viene? Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, AES, valga la pena recordar que yo trabajé muchos años, casi 15 años ahí. Fue una empresa que siempre estuvo aliada con Chile y buscando las vías para entregar energía al país, la energía que fuera, que el país necesitara. En ese contexto, AES comenzó a construir muchas plantas termoeléctricas a carbón, porque Chile lo demandaba. Era la manera más eficiente y más rápida de generar energía, y así lo hizo. Pero obviamente las cosas van cambiando. El contexto se modifica y comenzó a acuñarse lo que ya todos conocemos como el cambio climático. Exacto. Y había que evolucionar. Entonces las mismas empresas han tenido que comenzar a evolucionar, a transicionar, a buscar nuevas vías de generación para poder dar cuenta y cumplir con los compromisos que se están adoptando. Oye, como ya nos pasamos a AES, este tiempo de experiencia, y tú misma lo mencionabas, al igual que AES, salieron varias empresas a ponerle el hombro un poquito a la problemática, pero claro, después vino, como bien dices tú, este paraguas de la crisis climática, que todos nos hicimos, no es que no estuviera, sino que nos hicimos cargo también de esta problemática y había que generar los cambios. Y también te tocó ese proceso de cambio, que debe haber sido súper complejo, porque también convengamos, cuando hablamos de comunicaciones, uno mentalmente, o quizás lo externo, que no trabaja en las comunicaciones, lo vincula a lo que tú mencionabas antes, ¿no? Gestión de prensa, difusión, vinculación, relacionamiento, pero también me imagino que ahí te tocó vivir un proceso de comunicaciones internas bien potente, porque cuando estamos hablando no es pensar, oye, ahora tenemos termoeléctrica y nos vamos a pasar, a energía solar, energía eólica. Hay un cambio como de cultura interna, me imagino, ¿no? Exactamente. Aquí en realidad, porque un tema son las necesidades del sistema, que tiene relación con hacer este cambio tecnológico o el cambio de la matriz de generación. Pero hay un tema súper importante, fundamental al interior de las empresas, que es la reconversión de los trabajadores. El cambio de mentalidad de estos trabajadores que llevan años, 30 años o más, generando o acostumbrados a trabajar con un tipo de tecnología y en el que estaban muy asustados. Toda esta transición energética podía implicar para ellos desvinculaciones,
Pero la mayor parte de la empresa ha hecho un buen camino con esto y ha logrado capacitarlos y recolocalizarlos en plantas o centrales que hoy en día son de energía renovable. Este cambio ha sido, en verdad, yo creo, súper bien llevado por las empresas. Y ha involucrado a muchas áreas. Esto no es solamente un área, el área de operaciones, sino hasta el área de operaciones, de recursos humanos, el área de comunicaciones. Todos han trabajado juntos para que esto no sea una crisis interna en las empresas. Exacto, porque todo, yo esto voy a hacer un disclaimer, me quedé, ¡pum!, se me apagó el aro, me quedé en la oscuridad absoluta en 2 segundos, pero bueno, cosas que pasan. Me interesa mucho lo que menciona porque evidentemente cualquier cambio, por más positivo que pudiera ser, se te mueve un poquito el piso, ¿no? Y genera esta desconfianza o estos temores al cambio, que es súper normal. Cuando llevan varios años haciendo un poquito la misma línea, todo cambio implica una incertidumbre que genera esto, así que me imagino que ahí el trabajo está estratégico también con las distintas áreas, porque quizás tú lo puedes contar mejor para no decirlo yo, pero comunicaciones también es un área transversal. Si bien todas las áreas están involucradas, comunicaciones un poco es un interlocutor, un conector también, y en este sentido y en este contexto, tu rol era tremendamente importante. Efectivamente, el área de comunicaciones de empresa es como el área de prestación de servicios. Uno le presta servicios a todas las áreas, a medio ambiente, a legal, a finanzas, a recursos humanos, a operaciones, desarrollo, etc. Y en este contexto de transición energética, donde, claro, todas las empresas están comprometidas con este proceso, pero también saben que no pueden hacerlo de golpe y porrazo. En realidad, esto tiene que ir tranquilamente, pausado, para no afectar lo que hablábamos del sistema, y tampoco afectar a las personas. Entonces, la coordinación interempresa dentro de las distintas áreas es súper importante para tratar de dar a conocer cuáles son los procesos, por qué está haciendo. Esto es un tema también de convencimiento, de que la gente crea en lo que está haciendo la compañía, lo que está haciendo el país, y que el cambio climático es algo que es real, no es una invención de alguien por ahí que se le ocurrió hablar de esto, sino todos estos temas son concretos, son reales y hay que hacerles frente. Oye, todavía hay gente que lo niega, pero desde mi punto de vista y desde la tuya y desde lo que debería ser, sí existe, está y lo sentimos a diario. Me quiero pasar porque tengo como 2 preguntas en uno, porque tú mencionabas esto del cambio en el marco del proceso de descarbonización, para no hablar solo de transición energética, porque en la práctica estamos hablando de una descarbonización de todas las industrias que están avanzando en esa senda. Pero hay un concepto que me gustó mucho que es del WEC, ¿no? Que tiene el objetivo o el propósito de humanizar la energía. Y ahí mencionábamos también al inicio que fuiste presidenta justamente del World Energy Council. Cuéntanos un poquito, y ahí voy a hacer el match con la pregunta que quiero vincular anterior también. Cuando hablamos de humanizar la energía, ¿a qué apunta? Y tiene el vínculo un poco con lo que es transición energética justa, la ciudadanización de la energía. ¿A qué apunta este propósito y cómo crees que lo hemos ido llevando adelante como país? Porque el WEC es internacional, pero quizás en la Baja Chile. A ver, el WEC tiene como principio humanizar la energía, que significa poner a la persona en el centro de las decisiones. ¿Ya? Okay. Obviamente el WEC busca y aboga por una transición energética, pero entendiendo que hay distintas realidades, ¿ya? Que hay distintas realidades tanto geográficas, de necesidades, etc. El año pasado se llevó a cabo el Congreso Mundial de la Energía, que se llevó a cabo en Rotterdam, en Holanda. Y por ejemplo, ahí pudimos ver las distintas realidades que habían tanto, por ejemplo, entre países europeos, latinoamericanos y africanos. Por ejemplo, los africanos, para ellos les daba lo mismo. Si el combustible que tenían para generar energía era diésel, era carbón o renovable. Lo que ellos necesitaban era energía. Energía para poder prender un refrigerador, para poder tener luz en las casas. Ese era el concepto que había detrás de ellos, o lo que ellos buscaban, la meta. Y eso mismo lo puedes ver también en Chile. En Chile tenemos zonas en el sur del país donde la energía se produce con motores diésel.
Y a esa gente que vive en zonas principalmente rurales, no le importa tampoco si viene la energía de energías renovables o viene de otra fuente. Ellos quieren tener energía. Y lo mismo sucede con la calefacción. La famosa leña. La famosa leña, exactamente. Aquí hay zonas en Chile que la gente va, corta su propia leña de sus propios terrenos. Muchas veces la leña está húmeda, pero es un combustible barato y de fácil acceso para ella. Entonces, desde Santiago uno trata de imponer, buscar mejoras para en términos energéticos y también para resguardar la salud. Pero la gente tiene otras necesidades, gente de regiones tiene otras necesidades que tal vez acá no están bien vistas o definidas. Ya, yo creo que es súper importante eso, porque viene un poco como esta cultura, voy a hacer una analogía que no tiene nada que ver una cosa con otra, ya para que no se malentienda, pero como en la cultura antigua, que también se habla mucho cuando hablamos de los conceptos ESG, la preocupación con el territorio, con las comunidades, de que existía antiguamente una cultura mucho más de yo sé lo que tú necesitas o yo creo que necesitas esto y yo te lo paso como porque para que seamos buenos vecinos. Y eso dio un cambio pero radical a yo te escucho, independiente de lo que yo creo que tú necesitas. Quizás yo creo que necesitas una cancha de fútbol, pero en verdad lo que necesitas son, como bien dices tú, no sé, calefacción, necesitas energía para bombeo de agua, son otras cosas que ni siquiera se me habían pasado por la cabeza. Acá a mí me pasa que es súper complejo, porque cuando hablamos de la leña en particular, hablamos de no solo más barato, a mi juicio, sino que hay un tema como cultural detrás. Hay un tema como de casi de tradición. No sé, no creo que se imaginen electrificando su cocina a leña y sus hornos. Estoy muy estereotipando, porque hay evidentemente distintos tipos de problemáticas, como bien decías tú. Pero me pasa que ahí quizás, como industria, y ahí me encantaría tener tu opinión, tenemos como y como comunicadoras también, ¿no? De aprender un poquito más de ellos, quizás. Quizás no hay que electrificarlos ahora, quizás hay que educarlos para que su leña efectivamente no esté mojada, que sea lo menos contaminante posible, porque al final hay contaminación para ellos también, afectan su salud y su calidad de vida. ¿Cómo ves tú un poco esa dualidad de, yo coincido la contigo. Responsabilidad también que tenemos? Sí, coincido contigo, Fernanda. Yo creo que efectivamente hay que alfabetizar a la gente, ayudarla a entender todos estos procesos y lo bueno que pueden ser para ella, pero también tomando sus tiempos. Uno no puede ir, como decías tú recién, a imponer desde Santiago una creencia o algo que efectivamente puede estar bien, pero no se ciñe con las realidades locales que hay. Por ejemplo, yo imagino que todo el mundo quisiera tener energía solar, paneles solares en sus casas, pero no puedes llegar a poner paneles solares a las casas que tienen un techo que no es firme. Claro. ¿Te fijas? Por ejemplo, o la calefacción también, hacer cambios estructurales en una calefacción en unas casas que posiblemente no tengan las condiciones para adaptarse a equipos nuevos, por ejemplo. Y lo que decíamos previamente, hay un tema económico que no es menor. Calefaccionarse con carbón o calefaccionarse con leña, que sabemos que no es saludable, que hay una contaminación intrahogar espantosa, pero si tú solo cambias a una persona por ejemplo, pellet, a una persona que tenga un sueldo mínimo, no lo puede llevar. Entonces, entre morirse de frío y gastar el dinero que tienen en parte para calefaccionarse, ¿sabes qué? Prefiero morirme de frío o bien calefaccionarme con los combustibles antiguos a mano, que quedarme sin dinero para pagar cuentas o para, por ejemplo, vivir o alimentarme. Es una realidad que se da mucho, y especialmente en el sur de Chile. Yo creo que hay una responsabilidad importante y tomo con lo que tú dices. Yo creo que ese es un rol, si podemos dejar algo para quienes trabajan en las comunicaciones de esta articulación, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes la experiencia del sector público, sector privado, prensa, academia. Has pasado como por varios de los lados y tienes todas las miradas. Y claro, ahí inmediatamente también te voy a cargar en tienes esa responsabilidad de articular a todos estos actores, pues. Y el señor de la academia, de repente, que ese paper que levantó, bueno,
ciudadanicémoslo, bajémoslo con la industria, para hacer políticas públicas, para poder ir avanzando, pero que sea, ¿cómo era? Humanizado, ¿no? Una energía que sea humanizada. Pensado en las personas, eso yo creo que es lo central. O sea, no podemos perder el foco, que aquí al centro de todo está la gente, están las personas. Necesitamos hacer las bajadas, como dices tú, comunicacionalmente, hacerlo entendible, que la gente entienda los pros, los contras, por qué queremos hacer esto, porque además hay un punto que puede llevar a tener la frustración. O sea, por ejemplo, nosotros estamos pensando, decimos, estamos tomando acciones para disminuir o acortar los efectos del cambio climático. Pero eso no lo estamos viendo hoy en día, por una parte. Y por otra parte decimos, ya, hay que sumarnos a las energías renovables, pero eso no tiene, hasta el día de hoy, todavía no ha tenido un impacto, por ejemplo, en las cuentas de electricidad de la gente. ¿Te fijas? Entonces hay una frustración de por medio. O sea, ya, yo estoy haciendo un esfuerzo en múltiples sentidos, pero no veo la retribución respecto de ello. Entonces, generamos frustración. Entonces, creo que hay un rol súper importante de parte de los que estamos en el área de las comunicaciones para poder hacer la bajada súper entendible y súper racional. Sí. Porque aquí nos sirve el voluntarismo. Creo que de alguna manera hemos estado todos súper voluntaristas para poder seguir incrementando la presencia en renovables, que hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero tal vez los plazos los estamos apurando mucho. Por ejemplo, el apagón del 25 de febrero de este año es un claro ejemplo de que el sistema no está totalmente preparado para enfrentar situaciones como las que vivimos. Hay un tema que falta como los sistemas de almacenamiento, falta mucho más sistema de almacenamiento en el país, y también robustecer las redes de transmisión, que hay una gran falencia en ello. Entonces, te fijas, hay un sistema que tiene que reforzarse, seguir avanzando, pero no tan rápido, creo yo, porque hay procesos que demoran su tiempo en madurar, y por otra parte, educar a las personas, alfabetizarlas, para que entiendan cómo se dan estas dinámicas y que no todo lo van a ver, no todo cambio va a ser de la noche a la mañana. Hay un proceso que es más largo. Que, claro, nos encantaría que fuera mucho más rápido, pero tienen que ser siempre manteniendo la seguridad, robustez del sistema. Y ahí cuando tú mencionas lo de la frustración, creo que es súper importante. Y le voy a sumar otro pelito a la sopa, como decimos en Chile, que es la desconfianza. Porque si volvemos al ejemplo del pellet, no me acuerdo lamentablemente la región, creo que fue Araucanía, los ríos, los lagos por ahí, que se hizo todo un plan de reemplazo de la leña con pellet, y como a la semana ya no había pellet y la pobre gente que se había sumado al recambio se quedó sin pellet. Finalmente, después, ¿cómo le dices a ese caballero, a esa señora, que confíe en el cambio si cuando se sumó, apostó, lo convencieron, después se quedan sin pellet? ¿Cómo le dices, y ahí vuelvo al apagón, a esa familia que decidió electrificar todo su hogar y con el apagón quedó, pero sin nada? Bueno, efectivamente, eso fue lo que me pasó a mí ese día. El día del apagón, el departamento en que yo vivo es todo eléctrico. No tenía para calentar agua para tomarme un té, darle comida a mis hijos, no había nada. O sea, en verdad, menos mal que yo tengo una radio de pilas todavía, que salvó la situación para poder informarme de lo que estaba pasando. Pero efectivamente esta electrificación no ha ido a la par con el desarrollo del sistema eléctrico chileno. Oye, nos queda un minutito, la verdad, un par de minutitos, no te voy a hacer una pregunta en un minuto, pero muy breve, porque tú has repetido, me voy a saltar drásticamente de tema, pero no quiero dejar de aprovechar este espacio para hacer ese mensaje final y reflexión al cierre. Has mencionado en varias oportunidades dentro de la conversación las decisiones que se toman desde Santiago. Y eso yo sé que es porque tú, desde muy de cerca, tú no eres de Santiago. Tú tuviste que hacer un salto, en el fondo un traslado, porque tú vienes de una región tan bonita por lo demás que la región de Valparaíso, ¿no? Entonces, quizás contar un mensaje, ya que nos quedan poquitos minutos, en este marco de mujeres en energía, que también es parte de lo que veías en web con Women in Energy. ¿Qué le dirías de repente a esas profesionales, técnicas, esas mujeres de regiones que dicen, chuta,
me veo en este proceso de cambio, no tengo red de contacto, pero quiero crecer el trabajo, quizás mis oportunidades están en la capital. Desde tu propia experiencia y con la tremenda trayectoria que has logrado hasta ahora, ¿qué mensaje le dirías a esas personas que nos están escuchando? Mira, Fernanda, efectivamente las regiones, como mencionan, tienen una realidad súper distinta a Santiago, y quienes llegamos a trabajar acá enfrentamos el desafío, por ejemplo, de generar redes de contacto y de validarnos como buenos profesionales a partir del trabajo que realizamos. Cuando tú vienes de regiones, el tema del colegio, donde que estudiaste, por ejemplo, acá en Santiago es súper importante, no vale, porque da lo mismo, nadie va a conocer si estudiaste en el colegio alemán en Viña o en las monjas X en Rancagua, por ejemplo. La red de contactos no llega hasta allá. En ese aspecto creo que es súper fundamental tener buenos mentores o mentoras. En mi caso fue Ascanio Cavallo, que lo menciono porque para mí es un orgullo que él haya accedido, haya querido compartir sus conocimientos conmigo, me hayan enseñado sobre rigurosidad, que haya confiado en mí cuando yo era muy pequeña, muy chica, pero tenía 25, 26 años, y me dio la oportunidad de desplegar todas mis capacidades, lo que me ha llevado a construir la carrera profesional que tengo hoy. Pero también hay un tema también súper importante que no lo quiero dejar pasar, Fernanda, que es la sororidad. Creo que ese concepto que hablamos de un pacto no escrito entre mujeres, hay que llevarlo a cabo. Es mirar al lado y no ver competencia, sino aliada. Es tender la mano cuando alguien tiene problemas y celebrar juntos los logros de las mujeres. Entender que cuando a una de nosotros nos va bien, significa que a muchos les va a ir bien. Yo creo que esa parte es súper fundamental y creo que todas, y hago un llamado a las Girl Power, tienen que aplicarlo. Porque las personas, especialmente de regiones, estamos solas. Somos autovalentes, por decirlo de una manera, pero tenemos que buscar estos grupos, estos nichos, estos mentores, como te decía, donde poder apoyarnos y sacar adelante nuestra carrera profesional. Hoy me quedé pensando porque hace algún tiempo, no me acuerdo, una de las Girl Power que pasó acá, bueno, hablaba de cuando a una se le abre la puerta hay que dejarla abierta para que entre el resto, para que pase la siguiente. Toda la razón. O sea, efectivamente uno tiene que apoyarse. Y esto no es un discurso feminista, es una realidad, ¿te fijas? O sea, los hombres siempre la tienen un poquito más fácil que las mujeres por diversas circunstancias. Hay temas atávicos en ello. Pero las mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que dar las manos, los momentos difíciles, apoyarse, compartir, abrir puertas. Así, si abrimos la puerta, una de nosotras van a entrar, como dices tú, no sé si cientos o miles más, pero muchas más. Oye, Cari, llegamos a la hora, pero me quedo con ese mensaje al cierre muy bonito, un agrado poder escuchar además todos estos espacios históricos que te tocaron vivir, que lo encuentro apasionante. Muchas felicitaciones por haber pasado por ese proceso que además me imagino lo que tiene que haber significado para ti. Karin Nylander, experta en comunicaciones estratégicas para grandes industrias. Un gran abrazo, un gustazo haber compartido esta jornada contigo y nada, el mejor de los éxitos en lo que venga. Gracias, Fernanda, y gracias a todos los auditores y espectadores de Girl Power. Un gran abrazo para ti, un gran abrazo para todas y todos quienes nos acompañaron entonces en Girl Power. Nos vemos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana, Chile. Somos Girl Power, somos Pollux. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.